el gremio de los trabajadores del Estado convocaron a un paro nacional y en este sentido la provincia de Formosa, es decir, la seccional Formosa de ATE, adhiere a esta medida porque se están volviendo a dar una quinta ola, sexta ola de despidos, ya perdimos la cuenta y de eso lo vamos a preguntar directamente a su secretario general, a Carlos Villasanti. Villasanti, muy buenos días. Acá Rubén y Magalí te saludamos. Bienvenidos. Buenos días a vos, a toda tu audiencia. Mirá, antes te digo que te escucho muy bajito, casi que no te escucho. Bueno, ahí vamos a levantar el retorno, Ahí está, Villasanti. ahora sí. Ahí está, Ahora sí. perfecto, nos escuchabas. No, decía que se viene una medida de fuerza, ¿no? Un paro nacional que convocan a nivel nacional por una nueva ola de despidos. No sabemos si vamos por la quinta, por la sexta, pero viene por ahí la cosa. Contanos un poco cuál es la realidad de los trabajadores del Estado actualmente, Villasanti. Sí, mirá, este paro fue convocado por el Consejo Directivo Nacional de ATE. Sí. Ya esta decisión ya se había tomado el pasado 10 de septiembre, ya en la reunión que tuvimos en el Consejo Nacional. Ahí ya se aprobó llevar adelante una medida de fuerza en el mes de septiembre. Lo que faltaba era definir la fecha. Sí. Y antes de ayer se llevó adelante una asamblea nacional de los trabajadores nacionales, tanto presencial como vía Zoom, y ahí se resolvió por unanimidad, se resolvió llevar adelante esta medida de fuerza al día del 26 de septiembre. Eso en virtud de que ahora el 30 de septiembre vence alrededor de 65.000 contratos nuevamente de los trabajadores del Estado Nacional, y hay una fuerte versión de que nuevamente va a haber una ola de despido. Bueno, nosotros la intención que tenemos es frenar esos despidos, sí, y al mismo tiempo pedir la reincorporación de los compañeros ya despedidos. Y también estamos pidiendo el tratamiento de la anulación del decreto de necesidad y urgencia número 70 del año 23 que está vigente. Ni bien asumió este gobierno, lo que hizo era sancionar ese decreto de necesidad y urgencia, que como es de público conocimiento, modificó varias leyes, varios artículos de distintas leyes, y bueno, y es lo que está vigente hasta el día de la fecha, porque si bien es cierto que la Cámara de Senadores de la Nación ya rechazó, pero eso pasó a la Cámara de Diputados y está durmiendo ahí en las cajoneras, y nosotros estamos pidiendo que eso se trate y que se anule. Así es que estamos pidiendo una recomposición, un incremento salarial también, estamos pidiendo que cese con los despidos y pedimos el pase a planta permanente de los compañeros precarizados. Digamos, eso ese reclamo es a nivel nacional, y también tenemos nosotros nuestro propio reclamo acá en la provincia, que en este caso estamos pidiendo un incremento salarial del 40%. Bien. Y pedimos también el pase a planta permanente de nuestros compañeros y compañeras que son jornalizadas hace muchos años ya acá en la provincia y que no lo están pasando a planta permanente, como así también estamos pidiendo una ley de paritaria, porque sabemos que acá no existe la ley de paritaria. Y nosotros tenemos presentado un proyecto de ley en la legislatura, así como también la modificación de la ley de coparticipación provincial para los municipios. Muy buenos días, Carlos Villasanti. De este lado te saluda Magalí. Bueno, Magalí. Te estuve escuchando atentamente y vos nos decías de que están ustedes, ¿no es cierto?, llevando adelante una lucha para que, primero que nada, se reincorporen a los trabajadores que fueron despedidos sin alguna causa o demás cuestiones. Por otro lado, también frenar los despidos masivos que se están dando en muchos organismos desde diciembre para esta parte. Entonces, me gustaría que nos comentes qué estrategias van a implementar para poder llevar adelante esta lucha. Mira, nosotros en principio para mañana convocamos acá una asamblea acá en el gremio de los trabajadores, y bueno, ahí después la asamblea decidirá si marchamos, si no marchamos, si qué hacemos. Sí. Eso por un lado, y después, independientemente de eso, también estamos llevando adelante a través de nuestros abogados la instancia judicial con los recursos de amparo y demás
actividades judiciales que corresponda para ver si podemos, vía judicial, si podemos reincorporar a los compañeros y compañeras. Recordemos que este gobierno despide a todo el mundo por igual, al que tiene tutela sindical, al que no tiene. Digamos, de hecho, en varias provincias se está dando la reincorporación de los compañeros con tutela sindical, en algunos casos, y en otros casos compañeras que están con historia clínica por distintos tipos de enfermedades, que eso también está prohibido por ley de despedir. Bueno, este gobierno arrasa con todo, viola todo lo que puede violar, sin interesarle absolutamente nada. Lo que menos le importa a este gobierno es la clase obrera. Se está gobernando para un muy, muy pequeño sector de la sociedad, que lo único que están ganando hoy son el sector financiero. Después el resto está, no hay otro que pueda decir, bueno, acá estamos ganando nosotros. Entonces, digamos que si nosotros vemos hoy que la fábrica del neumático está suspendiendo su actividad, que Hacienda está suspendiendo su actividad, digamos que están suspendiendo, cerrando muchas empresas, otras que se están yendo del país, y las pymes que están cerrando directamente. ¿Y por qué? Porque no pueden competir con la importación indiscriminada que está habiendo hoy en el país. Entonces se están volcando a otro sector, como es el sector financiero, que ese sí es el sector que está ganando mucha plata. Sí. Bueno, Carlos, vos hablabas también de una medida judicial, o sea, ir por la vía judicial. En cuanto a esto, ¿qué recursos van a utilizar ustedes? ¿Sí? Llegado sea el caso que tengan que hacerlo, ¿no? No, de hecho que lo vamos a hacer. Lo van a hacer. Ya está decidido que lo van a hacer. Sí, está definido. Eso ayer tuvimos, por ejemplo, la reunión de los abogados nuestros con los compañeros y compañeras de agricultura familiar. Bueno, ahí ya acercaron toda la documental. Eso, los abogados ya están trabajando por eso. De hecho, eso lo vamos a hacer. Eso ya está decidido, porque eso es una cosa es la cuestión gremial y otra cosa es la cuestión judicial. Nosotros vamos a atacar los dos frentes. Como responde. Bueno, podrá salirnos bien o podrá salirnos mal. Bueno, eso lo veremos con el correr del tiempo, pero sí, nosotros ya tenemos una experiencia con la gestión de Macri, con los despidos que hubieron, por ejemplo, también en la agricultura familiar. Bueno, ahí nos despidieron, por ejemplo, en ese momento un compañero que era miembro de nuestra comisión directiva, que ahora le volvieron a despedir. Bueno, nosotros en esa época ya hemos accionado, independientemente de todas las marchas y manifestaciones que hicimos, también fuimos por la vía judicial, y ahí tuvimos una victoria y se logró la reincorporación de ese compañero. Y después continuamos con las acciones judiciales con el resto, y cuando asume Alberto Fernández, ese era uno de los principales motivos para la reincorporación de todos los compañeros. Así que vamos a seguir usando la misma estrategia. A ver, van haciendo por trimestres, ¿no? Por cada 3 meses se van cerrando van cayendo los contratos que estaban inestables, por así decirlo, ¿no? Sobre todo aquellos que estaban en una situación bastante irregular, como sobre todo en los casos de los monotributistas que trabajaban, o sea, que brindaban por locación de servicio, a muchos de ellos lo terminaron fletando, pero no solamente eso, aquellos que están en planta transitoria, planta permanente, de todas formas, como decías vos, por más que tengan que sean que tengan esta cuestión de que ser de un gremio, de todas formas son despedidos, y cada 3 meses se van haciendo esto. Y ahora tenemos la novedad del Ministerio de Desregulación, que ya estaba diciendo Sturzenegger, que están todavía sobrando algo así como 70.000 trabajadores del Estado. Todavía la situación del panorama es totalmente adverso, ¿no? Una situación muy complicada, algo que también le está atacando mucho a ATE-ANAC, ¿no? Por estos días también, ¿no? Con el tema de los trabajadores de aeronáuticos, entre otros, por supuesto. Sí, mira, referente a los trabajadores aeronáuticos, nosotros la semana pasada hemos tenido una asamblea regional, un plenario nacional en Resistencia, donde estuvieron los compañeros de la región, y estuvimos, por supuesto, nosotros también, bueno, viendo cómo defendemos esa situación. Ahora, el tema es quién es el que dice cómo se sabe si sobra o no sobra trabajador del Estado Nacional. Que sobra trabajadores en el Estado, por ejemplo. A ver, si nosotros
nosotros vamos a Lancet, por citar un ejemplo, bueno, ahí nosotros vamos a ver colas y pilas de personas que vienen a gestionar a realizar distintas gestiones, y están de la mañana hasta el mediodía y pasado mediodía. La pregunta es, ¿por qué se da tanto tiempo de estar en la fila? ¿Es porque ahí está sobrando personal o está faltando? Cuando te vas a sacar un turno médico y te dan el turno para 3, 4 meses, ¿ahí está faltando o está sobrando gente? ¿Cómo es el tema ahí? Entonces, ¿quién mide si falta o sobra personal? A ver, por ejemplo, se echó a todos los trabajadores de agricultura familiar. ¿Quién dijo que esos trabajadores sobraban? Hoy, el pequeño productor, por ejemplo, dejó de recibir esa asistencia técnica que brindaba esos profesionales del sector. Hoy, el pequeño productor en el país dejó de recibir la asistencia técnica que recibía de los técnicos de agricultura familiar. Echaron 900 trabajadores ahí. Entonces, y ahí echaron trabajadores que estaban trabajando en el territorio, en el terreno, que en muchos de los casos fueron quienes elaboraron los proyectos para que esos pequeños productores reciban los proyectos nacionales, ya sea por perforación, ya sea por infraestructura o por lo que fuese. Bueno, hoy esos pequeños trabajadores, esos pequeños productores dejaron de recibir la asistencia de estos técnicos. Entonces, ¿cómo es el tema cuando te dice que sobra trabajadores del Estado y hoy esos pequeños productores, por ejemplo, dejaron de recibir la asistencia del Estado? Lo que pasa es que hoy tenemos un gobierno que está retirando al Estado de la sociedad. Hoy estamos llegando a tener un Estado ausente. A ver, ¿cómo es el tema? Ahí Córdoba se está incendiando, se está prendiendo fuego y no hay recursos para pagar ese incendio. ¿Cómo es el tema si es que está sobrando trabajadores del Estado, como nos dicen, ¿no? Entonces, ese es un discurso que nos meten para convencernos de que tiene que echar gente para que sobre recursos para meter los ñoquis que ellos dicen. Bueno, hoy están incorporando realmente los ñoquis. Y si no, fijémonos la cantidad de familiares que metió el vocero presidencial ahí. ¿Cuáles son las funciones que cumplen esa gente? Sí. Entonces, te echan 50 personal para que el importe del sueldo de esos 50 se lleve un solo tipo, ¿no? Tal cual. Entonces, ¿cómo es el tema ahí? O desvían fondos del servicio de inteligencia, por ejemplo, para mantener gente que hable bien del gobierno a través de internet, por ejemplo, ¿no? En redes sociales. Pero sí, y para pagar los trolls y para... a ver, 100.000 millones de mangos, ¿para qué? Para perseguir a la oposición, para perseguir a los sindicalistas, para perseguir a todo aquel que opine diferente al gobierno, ¿no? Y por otro lado te está sacando los subsidios. Oye, ¿por qué está tan flaco hoy el bolsillo del trabajador? ¿Y por qué hay una fenomenal transferencia de recursos de la clase obrera al poder concentrado de la economía? Y si no, miremos los precios que hoy tiene, las tarifas que hoy tiene la energía eléctrica, los precios que tiene el combustible, que tiene los pasajes, que tiene la telefonía, que tiene internet, ¿no? Entonces, ¿cómo es el tema ahí? Villasanti, ¿y cómo viene con el tema de la recomposición salarial? Sabemos que uno de los trabajadores estatales son los más golpeados. Por ahí los trabajadores blanqueados del sector privado son los que de alguna manera, a través de paritarias, que también de alguna manera también el gobierno le está poniendo techos a eso, o hay una intención de querer ponerle techos o límites a las paritarias de los privados, porque por ejemplo queda muy desigual, por ejemplo, un trabajador aceitero o del neumático, por ejemplo, que o trabajadores de los bancarios, por ejemplo, no te pongo algunos ejemplos, ¿viste? Están siendo como muy malos ejemplos para, por ejemplo, sectores como ustedes, que son los más afectados, ¿no? Tengo entendido que hace poco el gobierno firmó un decreto que hubo un aumento muy por debajo de la inflación, cerrando cualquier tipo de línea de negociación con ustedes, ¿no? Pongo ejemplo, digo. Mirá, sí, la verdad, ahora sacaron un decreto donde congelan los salarios hasta fin de año. Sí, pero justamente eso. Convengamos también que hubo un gremio que le firmó el acuerdo
de un incremento salarial del 2% para septiembre y el 1% para octubre. Sí. Entonces, hay un sindicato que aprobó ese acuerdo. Entonces, digamos también, digámosle todo por su nombre, también hay gremios cómplices de lo que está pasando. ¿Cómo vamos a ir a firmar un acuerdo de un incremento del 2% y del 1%? O sea, un incremento del 3% dividido en dos pagos. O sea, ¿cómo, digamos, estamos en una situación también bien complicado ahí cuando se firma esas cosas, ¿ves? A ver, para ponerlo en número, para ponerlo en guita, digamos, ¿cuánto representa ese 1%, 10.000 pesos, 11.000, cuánto es? Y bueno, y depende del sueldo que tiene cada trabajador del Estado Nacional. Porque claro, pero ¿en cuánto va, por ejemplo? El 1% hoy por hoy la base está no sé, en la provincia, por ejemplo, un poco más de 450.000 pesos, y a nivel nacional está entre 600, 800, vos decime en cuánto está la escala actualmente. Y bueno, vos calculás un promedio de 700.000 pesos de sueldo. Bien. ¿Cuánto representa un 2% de 700.000? ¿Y cuánto representa el 1% de sí, estamos hablando de 700 pesos, o algo así, más o menos. Entonces, cuando hay una cuestión ahí que me parece que el gobierno nacional nos trata de estúpido a toda la sociedad argentina. Por un lado te presenta un presupuesto donde te dice un presupuesto nacional, que es la ley madre, ¿no? Es la ley de leyes, sí. Es la ley madre por el cual se rige el gobierno nacional. Bueno, tanto cuánto pretende recaudar y cuánto gastar y cómo gastar. Sí. Bueno, ahí te dice, por ejemplo, que va ahí proyectado una inflación del 18%, ¿no? Para el año que viene. Sí. Y al mismo tiempo, en el mismo presupuesto te dice que va a haber un incremento del 150% del combustible. Ahora, que me expliquen cómo carajo hacer para llegar a un 18% con un incremento de la principal energía que mueve todo prácticamente. Claro. O sea, la mercadería se transporta ¿cómo? Entonces, ¿cómo haces? Porque es un cuento cuando te dice, bueno, que los comerciantes bancan el aumento de los servicios. No, eso lo termina bancando el consumidor final, porque te cargan en el precio de la mercadería. Sí. Entonces es una engaña pichanga lo que te quieren hacer creer. Dice, no, yo creo que tenemos que empezar a desmascarar las cosas y decir las cosas por su nombre. Entonces, por otro lado, te pide 20.000 millones de dólares de ajuste en todas las provincias. Para un poco. ¿Cómo hacer para reactivar esto? Entonces nosotros, como trabajadores, lo único que tenemos es un panorama muy negro de lo que nos está pasando, porque esta gente está convencida de lo que están haciendo lo que vinieron a hacer. Entonces el mismo presidente te dice, vine a destruir al Estado desde adentro, y bueno, lo que está haciendo es querer, ahora por ejemplo están atacando con todo lo que tienen, están atacando a Aerolíneas Argentinas. ¿Y por qué? Y porque van a hacer todo lo posible para que esta empresa trabaje a pérdida, para después que sea ese el argumento para privatizarlo. Tal cual. Eso es lo que están haciendo. Y además tengamos en cuenta, Carlos, la cuestión de que la Aerolíneas Argentinas había salido, ¿no es cierto?, de la propuesta de la ley base de empresas que se iban a privatizar, y ahora están como cambiando ese método y lo están... negociaciones con los gobernadores. Los gobernadores dijeron, no queremos que se privatice de Aerolíneas Argentinas porque es un motor de turismo, porque es un motor, sabemos todos los beneficios que tiene. Resaltaron, por supuesto, los beneficios. Pero después le termina traicionando el tema. Claro. Que no puedes confiar, los gobernadores no pueden confiar, los sindicalistas no pueden confiar. A alguien que no tiene palabra, en ese sentido. Totalmente. Firman un pacto de mayo, le dan una ley base, le bancan el decreto 7023, y aún así lo siguen, y sobre todo algunos, sobre todo sindicalistas y empresarios. Es inexplicable esto. Mira, yo no sé si están traicionando o no. Yo creo que una cosa es lo que nos quieren hacer creer, y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Sí. Porque en la realidad lo que pasó es que el Congreso de la Nación
le dieron poderes extraordinarios a claro, los delegados, facultades, ¿viste? Entonces, también, ¿viste? Ahí hay sectores políticos que se dice oposición, pero sin embargo terminaron cediendo facultades del Congreso, terminaron dando al Ejecutivo, sí. Y darle facultades extraordinarias a un tipo como el actual presidente, que te dice que va a destruir el Estado desde adentro. Bueno, me parece también ahí que falta la verdad es que falta coherencia ahí de nuestros legisladores nacionales, por lo menos de un sector de los legisladores nacionales. Si nosotros vemos lo que pasó el 11 de septiembre, cuando la Cámara de Diputados trata el veto presidencial de los jubilados, y vemos ahí que diputados que presentaron el proyecto de mejora salarial para los jubilados, al poco tiempo dio vuelta a su voto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no está pasando? Ese tipo de actitudes es lo que lleva después a pensar o a que la sociedad en su conjunto diga todos los políticos son lo mismo. Exactamente. O que tengan desprecio por la política, cuando en realidad la política es el único método que tenemos los trabajadores para poder cambiar nuestra situación. Exactamente. Y ese tipo de actitudes son lo que lleva después son los fundamentos, que sí. La antipolítica por los medios de comunicación nos bombardee y terminemos votando lo que votamos. Claro, que digan, en tu caso, por ejemplo, que todos los sindicalistas son ladrones, chorros, ricos, por ejemplo, ¿no? Entonces es invadir desde ese lado, ¿no? Estigmatizar, estigmatizarlo, ensuciarlo, mancharlo, y bueno, que estén los fundamentos como para eso, como para decir el ajuste era necesario porque era para eso. Y generan un clima de odio y de tensión, ¿no? Carlos, a ver, me decías hoy, le decías a Maga hoy que ustedes van a evaluar si es que si va a ser un paro con movilización o no, dependiendo de eso. ¿Ustedes cuándo lo van a dar a comunicar eso? No, nosotros mañana nosotros convocamos a nuestros afiliados a una reunión, a la asamblea acá en nuestro sindicato, en Poteringan 658. Bien. Y ahí van a definir. Exactamente. Lo que sí ya está definido que va a ser con movilización es la del 2 de octubre, porque ahí sí está convocando. El de la universidad. Ya no es una convocatoria sectorial, sino que está convocando nuestra central. Sí. Digamos, ya está convocada por la CTA Autónoma, ya está convocada por la CTA de los Trabajadores, ya está convocado por la UTEP. Bueno, ahora vemos que también, creo que mañana tiene conferencia de prensa la CGT, y aparentemente van en la misma dirección. O sea que todas las centrales están por convocar a una movilización, que ahí ya es una cuestión diferente. Seguramente nosotros acá recordemos que por el tema del presupuesto universitario, el del 2 de octubre. Exactamente, que también dijo el presidente que va a vetar, así que seguramente mañana estará vetando eso. Tal cual, ahora que viene de Nueva York y va a vetar eso, automáticamente. Y solo Argentina es lo primero que va a hacer es firmar ese decreto. Bien, Carlos, muchas gracias. No, a ustedes por haber llamado, que tengan buena jornada. Que tengan buena jornada, hasta luego. Chao, Carlos. Secretario General.